Vamos a resolver esta ecuación con denominadores que tenemos aquí, cuyas soluciones finales probablemente no te las esperas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para comenzar a resolver esta ecuación? Pues bien, primero nos fijamos en que en este denominador de la izquierda tenemos una resta de fracciones. Entonces vamos a comenzar por este término. Tendremos 1 partido. Ahora, ¿cómo vamos a restar estas dos fracciones? O bien dicho, mejor dicho, 1 menos una fracción. Pues bien, tendremos que saber que este 1 lo podemos reescribir de muchas maneras. Y en este caso, la manera la cual nos conviene es reescribirlo como x más 1 dividido x más 1. Si tenemos x más 1 entre x más 1, esto es igual a 1. Y por tanto, no habríamos cambiado nada en nuestra ecuación. Y a este 1 que hemos reescrito, le tenemos que restar 1 partido x más 1. Todo esto igual a x más 1 dividido entre x. Bien, ¿por qué nos conviene reescribir el 1 de esta manera? Pues porque sabemos que para sumar y restar fracciones tendrán que tener el mismo denominador. Reescribiendo el 1 de esta manera, conseguimos que el denominador sea el mismo en ambas fracciones. Entonces, ahora sí, podemos restar estas dos fracciones. Nos va a quedar 1 partido. Ahora, al restar las dos fracciones, el denominador lo dejamos igual, x más 1. Y en el numerador nos queda x más 1 menos 1. 1 menos 1 se nos va y nos queda x. Y esto será igual a x más 1 dividido entre x. Ahora tenemos 1 partido una fracción. Lo vamos a poner por aquí. Tenemos algo de la forma 1 partido a entre b. Esto es lo mismo que poner b partido por a. Pero, ¿cómo sabemos esto? ¿De dónde sale? Muchas veces, al ver tantas fracciones, alguien se puede pensar que es mucho más complicado de lo que realmente es. Siempre nos han enseñado que esto lo podemos poner de esta manera. Una división, pero con los dos puntitos. Es decir, tendremos algo de la forma 1 dividido a partido b. Este 1 es lo mismo que poner 1 entre 1. Y esto es igual, siempre nos han enseñado a que se multiplica en cruz. Es decir, 1 por b y lo ponemos arriba, 1 por a y lo ponemos abajo. Esto es una explicación un poco sencillilla de lo que pasa aquí, de lo que hemos puesto allí. Entonces, una vez que ya hemos visto que 1 partido, una fracción, es lo mismo que darle la vuelta a dicha fracción, aquí tenemos 1 partido x partido x más 1. Por tanto, vamos a continuar por este lado. Esto va a ser lo mismo que esta fracción, pero dada la vuelta. Es decir, tendremos x más 1 partido por x. Y esto es igual a x más 1 partido por x. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Aquí tenemos x más 1 entre x igual a x más 1 entre x. Tenemos lo mismo en ambos lados de la ecuación. Esto, si empezamos a resolver, nos va a quedar al final algo de esta forma. 0 igual a 0. ¿Qué significa eso? Pues que la ecuación tendrá infinitas soluciones. Es decir, pongamos el valor que le pongamos a la x, esta igualdad obviamente se va a cumplir, ya que tenemos lo mismo en ambos lados. Entonces podríamos decir que la solución de la ecuación son todos los números reales, pero hay que tener en cuenta que en la ecuación del principio tenemos denominadores. Entonces, esto quiere decir que dichos denominadores no pueden ser 0. Entonces tenemos un denominador que es x, por lo que x no puede valer 0. Y otro denominador que es x más 1, por lo que x más 1 no puede valer 0. Es decir, la x no puede valer menos 1. Tenemos que la x tiene que ser distinta de 0 y la x tiene que ser distinta de menos 1. Pero para el resto de valores, en los números reales, sea cual sea la x, esto se cumple porque tenemos lo mismo. Entonces vamos a poner por aquí solución. La solución de
esta ecuación será todos los x pertenecientes a los números reales, vamos a poner x pertenecientes a los números reales menos los valores que hemos dicho, menos el 0 y el menos 1. Por tanto, esta ecuación con denominadores tendrá infinitas soluciones. Tendrá como solución todos los números reales menos el 0 y el menos 1. Y ya habremos terminado de resolverla.